Bienvenidos a la serie de videos correspondientes a la tercera tutoría del curso de Finanzas de Mediano y Largo Plazo. Mi nombre es Ivette Campos, tutora de la Cátedra de Finanzas. Este es el primer video de 4 preparados para ayudarte en el estudio de la materia. Recuerda que este material se elabora como apoyo para el estudio del capítulo y no sustituye el estudio de la unidad didáctica. En los capítulos anteriores repasamos el valor del dinero en el tiempo por la importancia del momento en que ocurren los flujos de efectivo, dado que una unidad monetaria recibida en el futuro no es igual a la que se pueda recibir hoy. Posteriormente se analizaron las decisiones de presupuesto de capital por medio de los flujos de efectivo relevantes, ya que son necesarios antes de comprometer los recursos para expandir, reemplazar o renovar activos fijos, o bien llevar a cabo otras inversiones a largo plazo. Dada la importancia de los flujos de efectivo relevantes para tomar decisiones sobre los gastos de capital propuestos, sean estas de aceptación, rechazo o clasificación de los proyectos, cerramos la primera parte del curso conociendo diferentes técnicas para evaluar el presupuesto de capital: periodo de recuperación, valor presente neto, tasa interna de retorno, entre otros, asumiendo en todas ellas un costo de capital razonable. Nos compete ahora demostrar cómo calcular el costo de capital, el cual se utiliza para seleccionar las inversiones de capital que aumenten el valor para los accionistas. Este capítulo analiza los supuestos clave relacionados con el costo de capital, centrándose en el riesgo del negocio, riesgo financiero y el hecho de que el costo de capital se mide después de impuestos. Continúa señalando las 4 fuentes específicas de capital relacionadas con el cálculo del costo de capital: deuda a largo plazo, acciones preferentes, acciones comunes y ganancias o utilidades retenidas. Sobre estas fuentes vamos a tomar decisiones de financiamiento para el capital general a través del costo de capital promedio ponderado, el costo de capital marginal ponderado, para el cual deberemos determinar los puntos de ruptura, y el programa de oportunidades de inversión. Finalmente, dada la importancia del valor económico agregado como herramienta financiera para la evaluación de la empresa, se incluye cómo calcularlo y evaluarlo tomando en cuenta el nivel de riesgo en que se opera. Entremos en materia. ¿Qué es entonces el costo de capital? Una primera definición señala que es la tasa de retorno que una empresa debe obtener de los proyectos en los que invierte para mantener el valor de mercado de las acciones. También se puede ver como la tasa de retorno que requieren los proveedores de mercado de capitales para proporcionar sus fondos a la empresa. Recordemos que el costo de capital se usa para seleccionar las inversiones de capital que aumenten el valor para los accionistas. Entonces, si el riesgo permanece constante, los proyectos con una tasa de retorno mayor que el costo de capital van a aumentar el valor de la empresa, y aquellos proyectos con una tasa de retorno menor que el costo de capital disminuirán el valor de la empresa. Por lo tanto, el costo de capital actúa como un vínculo entre las decisiones de inversión a largo plazo de la empresa y la riqueza de los propietarios determinada por los inversionistas del mercado. Solo serían recomendables entonces aquellas inversiones que se espera aumenten el precio de las acciones, o sea, que su valor presente neto sea mayor que 0 o su tasa interna de retorno sea mayor que el costo de capital. Se debe recordar que el costo de capital es un concepto dinámico que recibe la influencia de diferentes factores económicos y específicos de la empresa. Por lo tanto, para aislar la estructura básica del costo
de capital se hacen algunos supuestos clave relacionados con el riesgo y los impuestos. El primero de ellos, riesgo de negocio, que es aquel en el que la empresa no sea capaz de cubrir sus costos operativos. Se supone que este riesgo permanecerá sin cambios. Este supuesto significa que el hecho de que la empresa acepte un proyecto específico no va a afectar su capacidad para cubrir sus costos operativos. Por otro lado, el riesgo financiero, que es el que la empresa no sea capaz de cumplir con las obligaciones financieras requeridas, sean estos intereses, dividendos preferentes, se supone que también permanecerá sin cambios. Este supuesto significa que los proyectos se financian de tal manera que la capacidad de la empresa para cubrir los costos de financiamiento requeridos permanecerán sin cambios. Y por último, los costos después de impuestos se van a considerar relevantes. En otras palabras, el costo de capital se mide después de impuestos. Este supuesto es congruente con el esquema después de impuestos utilizado para tomar decisiones sobre presupuesto de capital. Veamos entonces el concepto básico del costo de capital. Se calcula en un momento específico del tiempo. Refleja el costo futuro promedio esperado de los fondos a largo plazo. Debe reflejar la interrelación de las actividades de financiamiento. Asumiendo la presencia de una estructura de capital meta, se debe ver el costo de capital general más que el costo de la fuente específica de fondos que se usó para financiar un gasto determinado. Se debe entonces recordar que la estructura de capital meta es la mezcla óptima deseada de financiamiento con deuda y con capital propio. Para entender mejor los componentes del concepto básico del costo de capital, vamos a analizar el ejemplo de la página 167. Tenemos un mejor proyecto hoy, cuyo costo es de $100,000 con una vida de 20 años, una tasa interna de retorno del 7%. En este momento, el costo de la fuente de financiamiento disponible menos costosa es la deuda, cuyo costo es de un 6%. Como en este caso el proyecto puede ganar un 7% sobre la inversión de los fondos que cuestan solo el 6%, la empresa acepta la oportunidad. Una semana después, el mejor proyecto que tenemos con el mismo costo o inversión inicial de $100,000, una vida de 20 años, provee una tasa interna de retorno del 12%, siendo en ese momento el costo de la fuente de financiamiento disponible menos costosa, el capital propio con un 14%. En este caso, la empresa rechazaría la oportunidad porque el costo del financiamiento del 14% es mayor que el retorno esperado del 12%. En resumen, se acepta el primer proyecto y se rechaza el segundo proyecto. Ahora bien, ¿esta selección beneficia a los propietarios de la empresa? No, esta decisión no los beneficia, ya que se acepta un proyecto que genera un retorno del 7% y se rechaza uno con un retorno del 12%. Entonces, ¿cómo tomar la mejor decisión? Veamos la solución. Usar un costo combinado que, a largo plazo, conducirá a mejores decisiones, al ponderar el costo de cada fuente de financiamiento por su proporción meta en la estructura de capital de la empresa. Esta va a obtener así un costo promedio ponderado que refleja la interrelación de las decisiones de financiamiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, asumamos que la meta es una mezcla 50-50. 50% financiamiento con deuda, 50% de financiamiento con capital propio. Recuerde que el costo de la deuda del ejemplo es un 6%, en tanto que el costo del capital es de un 14%. Primero, tomamos la proporción
de la deuda, 50%, y lo multiplicamos por el costo de esta misma fuente de financiamiento, que es un 6%. Luego, realizamos la misma operación con el capital propio, tomando el 50% de la estructura y lo multiplicamos por el costo del capital del 14%. Procedemos a sumar ambos resultados y obtenemos el costo promedio ponderado, que es un 10%. Con este costo, la primera oportunidad se habría rechazado, ya que estaría proporcionando tan solo un 7% de retorno, y la segunda se habría aceptado, ya que proporciona un 12%, 2 puntos más que el costo promedio ponderado. Recuerda que todos los ejercicios correspondientes a este capítulo de la unidad didáctica se encuentran resueltos y están disponibles para su estudio en la plataforma. Hasta aquí la primera parte de este capítulo. Te invito a observar el siguiente video. Muchas gracias.